Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y muy interesante y que también es un poco especial para mí. Vamos a hablar de qué puede trabajar o a qué se puede dedicar un matemático. Hablemos de la NASA a Wall Street, cómo las matemáticas te abren todas las puertas. Imagina que estás mirando el cielo nocturno, lleno de estrellas, y te preguntas cómo la humanidad logró enviar un hombre a la Luna. Ahora cambia de escenario. Estás en una sala llena de pantallas que parpadean con cifras mientras se toman decisiones que mueven miles de millones de dólares en Wall Street. Dos mundos completamente diferentes, ¿verdad? Sin embargo, tienen algo en común: las matemáticas. Las matemáticas son el motor invisible detrás de muchas de las hazañas más impresionantes de nuestra historia. Desde calcular trayectorias espaciales hasta modelar sistemas económicos complejos, este lenguaje universal tiene el poder de abrir puertas a carreras que probablemente ni siquiera habías imaginado. En este vídeo vamos a explorar las increíbles salidas profesionales que tienen los matemáticos. Y no me refiero solo a las opciones clásicas como la docencia o la investigación, que ojo, son maravillosas, sino a trayectorias que te pueden llevar desde la NASA hasta Wall Street, pasando por la biotecnología, la inteligencia artificial y hasta el diseño de videojuegos. ¿Por qué las matemáticas son tan valiosas en el mundo laboral? ¿Cómo es posible que una misma herramienta te permita resolver problemas en campos tan diversos? Hoy descubrirás cómo el poder de las matemáticas no solo transforma el mundo, sino también las oportunidades que puedes alcanzar como matemático. ¿Estás listo para empezar este viaje? A menudo pensamos en las matemáticas como un conjunto de fórmulas y ecuaciones que aprendemos en el colegio, quizás sin entender del todo su propósito. Sin embargo, las matemáticas son mucho más que eso. Son un lenguaje universal, una forma de pensar que nos permite analizar, modelar y resolver problemas de cualquier tipo. Y aquí está la clave. Si sabes matemáticas, puedes enfrentarte a problemas en prácticamente cualquier disciplina. Las matemáticas destacan porque te entrenan para ver patrones, abstraer situaciones complejas y encontrar soluciones estructuradas. Esto no es solo útil para resolver ecuaciones diferenciales o problemas de geometría, sino también para enfrentar desafíos que van desde optimizar rutas de transporte hasta modelar el impacto del cambio climático. Esa capacidad para pensar en abstracto y luego aplicarlo a situaciones reales es lo que hace que los matemáticos sean hoy día tan valiosos. Por ejemplo, ¿sabías que los mismos principios que se usan para estudiar la dinámica de fluidos en un laboratorio también pueden aplicarse al análisis de tendencias en redes sociales? ¿O que las ecuaciones diferenciales que describen el flujo del agua en un río son similares a las que se usan para modelar los mercados financieros? Este tipo de conexiones son las que hacen que las matemáticas sean tan versátiles. Uno de los usos más potentes de las matemáticas es la modelización matemática, que consiste en traducir un problema del mundo real a un lenguaje matemático para analizarlo, predecir su comportamiento y proponer soluciones. Por ejemplo, en medicina, los modelos matemáticos se usan para predecir la propagación de enfermedades y evaluar estrategias de vacunación. En ingeniería, ayudan a simular estructuras antes de construirlas, ahorrando tiempo y recursos. Incluso en la música, se han utilizado modelos matemáticos para analizar y sintetizar sonidos
de manera precisa. En esencia, los matemáticos son expertos en construir modelos que nos permiten comprender mejor el mundo y tomar decisiones basadas en datos sólidos. Otra característica única de las matemáticas es su universalidad. Al ser un lenguaje compartido por tantas disciplinas, los matemáticos pueden trabajar en proyectos que trascienden las fronteras tradicionales del conocimiento. Por ejemplo, en biología, los matemáticos colaboran para entender cómo las células se comunican y cómo los tumores crecen. En el ámbito tecnológico, los principios matemáticos son esenciales para diseñar algoritmos que hacen posible la inteligencia artificial. Incluso en las ciencias sociales, la estadística matemática ha revolucionado el estudio de comportamientos humanos, como las tendencias electorales o los hábitos de consumo. Esto significa que, al estudiar matemáticas, no estás eligiendo un único camino. Al contrario, estás adquiriendo una herramienta que te permitirá moverte entre disciplinas, explorando áreas tan diversas como la astrofísica, la economía, la medicina o incluso el arte y el diseño. Más allá de las aplicaciones prácticas, estudiar matemáticas desarrolla un conjunto de habilidades que son útiles en cualquier contexto. Aprender matemáticas te enseña a pensar de manera lógica y estructurada, evaluar problemas desde distintas perspectivas, tomar decisiones basadas en análisis objetivos en lugar de intuiciones o emociones. Estas capacidades son muy valoradas no solo en trabajos técnicos, sino también en roles de liderazgo, donde es crucial tomar decisiones complejas con base en datos y razonamientos sólidos. Las matemáticas no son solo una disciplina académica, son una forma de pensar y de abordar el mundo. Y eso es lo que las convierte en una herramienta tan poderosa y universal. En los próximos apartados veremos cómo estas habilidades te pueden llevar a desempeñar trabajos increíbles en campos tan diversos como la exploración espacial, la inteligencia artificial o las finanzas. Vamos a ello. Cuando hablamos de salidas profesionales para un matemático, es común pensar en las opciones más tradicionales, como ser profesor o investigador. Aunque estas son elecciones fantásticas y maravillosas y sobre todo esenciales para el avance del conocimiento, las matemáticas tienen mucho más que ofrecer. Sin embargo, antes de explorar las opciones más modernas e innovadoras, vale la pena detenernos un momento en estas carreras clásicas para entender por qué siguen siendo relevantes y cómo pueden ser tan emocionantes como cualquier otra. La docencia es probablemente la salida más asociada a las matemáticas, y con razón. Un matemático puede marcar la diferencia formando a las nuevas generaciones, despertando su curiosidad y ayudándoles a entender el mundo desde una perspectiva lógica. Está claro que ser matemático no te va a ser un buen profesor, pero ser matemático te da las herramientas para poder ser un buen profesor de matemáticas, cosa que otras titulaciones difícilmente conseguirán. Pero es que además, ser profesor no es solo enseñar ecuaciones o hacer sumas de polinomios. Es transmitir pasión y preparar a los jóvenes para enfrentar desafíos futuros. ¿Y qué puede hacer un profesor de matemáticas? Pues puede enseñar en colegios e institutos, ayudando a estudiantes a superar miedos y barreras con la asignatura. Puede trabajar en universidades, donde además de enseñar, puedes investigar en áreas que expandan el conocimiento humano. O además, puedes ser divulgador utilizando herramientas modernas, como las redes sociales, YouTube o TikTok, para llevar las matemáticas
a un público más amplio. Más allá de la enseñanza directa, hay un enorme impacto social en ser educador. ¿Quién no recuerda a ese profesor que hizo que una asignatura pareciera mágica? Ser matemático en la docencia significa tener el poder de cambiar la percepción de una disciplina para generaciones enteras. Y querido oyente, me vas a permitir que me sincere contigo. Yo soy profesor, soy educador, soy amante de las matemáticas y hago todo lo anterior mencionado. Al final, este trabajo, esta labor, es apasionante y maravillosa. Con eso, no te quiero convencer en que seas profesor, o que seas educador, o que seas divulgador. Porque la verdad que dedicarse a esto sin gustarte el trabajo debe de ser una experiencia demasiado dura. Pero a poco que disfrutes formando a las futuras generaciones, te puedo asegurar que es el trabajo más bonito del mundo. Pero como la salida laboral para los matemáticos es mucho más amplia, hablemos de otras posibles salidas. Hablemos ahora de la investigación matemática. La investigación es el corazón de la evolución de las matemáticas. Los matemáticos investigadores se enfrentan a preguntas fundamentales y trabajan durante años, a veces décadas, para resolver problemas complejos que tienen implicaciones en la física, la informática, la biología y mucho más. ¿Cuáles son las áreas de investigación clave hoy en día? Pues te diría que teoría de números, que es el estudio profundo de los números, que ha llevado a avances en criptografía y seguridad digital. También la geometría y topología, áreas que parecen abstractas, pero que son fundamentales para entender el universo y el espacio-tiempo, y que además son maravillosas. Las matemáticas aplicadas, que consisten en resolver problemas prácticos en la ingeniería, economía, medicina y hasta en el diseño de videojuegos. Además, hay otras áreas como el análisis matemático, la estadística, el álgebra, la computación, que también tienen abiertas múltiples áreas de investigación, con muchísimas ramas para especializarse, y todas ellas, por supuesto, maravillosas. Un investigador matemático no solo trabaja en universidades. Muchos matemáticos terminan en centros de investigación gubernamentales o privados, donde su trabajo tiene aplicaciones inmediatas en la sociedad. También está el caso del estudio de las matemáticas en las ciencias puras. Las matemáticas no existen en un vacío. Son el lenguaje que conecta y refuerza otras disciplinas científicas. Al estudiar matemáticas, tienes la opción de sumergirte en áreas como la física teórica, que son modelos matemáticos que explican fenómenos como los agujeros negros, la energía oscura o las partículas subatómicas. Sin las matemáticas no existiría el modelo estándar de la física. Otro área es la biología matemática. Usar ecuaciones para entender desde la evolución hasta la propagación de enfermedades. La pandemia reciente de COVID nos recordó lo cruciales que son los modelos matemáticos en la salud pública. Por otra parte, y por poner otro ejemplo, estaría la química computacional, que consiste en resolver problemas moleculares complejos utilizando algoritmos matemáticos para simular interacciones a nivel atómico. Estas colaboraciones son fascinantes porque combinan la precisión matemática con la creatividad científica, haciendo de los matemáticos actores clave en avances revolucionarios. Aunque estas salidas profesionales son clásicas, su impacto es duradero y sigue siendo crucial en el mundo actual. Lo que las hace especiales es que cada una sirve como trampolín para desarrollar habilidades que luego pueden aplicarse en otros campos
más inesperados. Además, trabajar en estas áreas ofrece la oportunidad de contribuir a la sociedad de manera directa, ya sea educando, investigando o resolviendo problemas fundamentales. En el próximo apartado, daremos un salto hacia el futuro para explorar cómo las matemáticas están cambiando el mundo y abriendo puertas en sectores tecnológicos, espaciales y médicos. ¿Cómo es posible que algo tan antiguo como las matemáticas sea también la clave para los empleos más innovadores del siglo XXI? Vamos a descubrirlo. El siglo XXI está marcado por una revolución tecnológica sin precedentes, y las matemáticas están en el corazón de ese cambio. Los avances en inteligencia artificial, exploración espacial, biotecnología y otras áreas clave no serían posibles sin el trabajo de matemáticos. En esta sesión vamos a explorar las carreras que están definiendo el futuro y cómo los matemáticos juegan un papel central en ellas. Vivimos en la era de los datos. Cada clic, cada transacción, cada paso que damos genera información que las empresas, gobiernos y organizaciones están ansiosas por analizar y utilizar. Aquí es donde los matemáticos brillan. Por poner diferentes ejemplos, hablemos de la inteligencia artificial y el machine learning. Algoritmos como los que alimentan asistentes virtuales, coches autónomos y sistemas de recomendación como Netflix o Spotify se basan en modelos matemáticos complejos. Matemáticos trabajan para optimizar estos algoritmos y hacerlos más eficientes, éticos y seguros. Pero también está la ciencia de datos. Los matemáticos lideran el análisis de grandes volúmenes de datos, el conocido Big Data. Desde predecir tendencias de consumo hasta identificar fraudes financieros. Su trabajo es fundamental en la toma de decisiones informadas. Por ejemplo, matemáticos en Google desarrollan algoritmos de búsqueda más rápidos y precisos, mientras que en Amazon optimizan la logística y las recomendaciones personalizadas. También son importantes en ciberseguridad y criptografía. En un mundo donde las amenazas digitales están en constante aumento, los matemáticos diseñan sistemas para proteger la información. La criptografía moderna, que asegura nuestras transacciones bancarias y comunicaciones privadas, se basa en teoría de números y álgebra abstracta. Pero las matemáticas pueden ir mucho más allá y llevarte de manera literal hasta las estrellas. Si alguna vez soñaste con explorar el cosmos, las matemáticas son el camino para hacerlo. Organizaciones como la NASA, la ESA, que sería la Agencia Espacial Europea, y empresas privadas como SpaceX necesitan matemáticos para llevar a cabo sus misiones. ¿Para qué? Para trayectorias orbitales y mecánica celeste. Calcular las trayectorias de satélites, cohetes y sondas espaciales requiere modelos matemáticos increíblemente precisos. Una pequeña desviación en los cálculos puede significar el fracaso de una misión que costó miles de millones de dólares. Pero también para el diseño de misiones. Hay matemáticos que colaboran con ingenieros y físicos para optimizar el uso de combustible, tiempo y recursos en misiones espaciales. Y en la astrofísica teórica, obviamente, comprender fenómenos como los agujeros negros, la formación de galaxias o la expansión del universo también requiere de un enfoque matemático. Otra salida es la biotecnología. Las matemáticas en la medicina del futuro. La biotecnología está transformando la medicina y las matemáticas son esenciales en esta revolución. ¿En dónde? Pues por ejemplo en el análisis genómico. Los matemáticos analizan grandes conjuntos de datos genéticos para identificar patrones, entender enfermedades y personalizar tratamientos.
También estarían en los modelos epidemiológicos. La pandemia de COVID-19 demostró la importancia de los modelos matemáticos para predecir la propagación de enfermedades y evaluar estrategias de vacunación. O por supuesto, los matemáticos también están en el desarrollo de fármacos. Las simulaciones matemáticas permiten reducir el tiempo y el costo en el diseño de nuevos medicamentos, modelando cómo interactúan con el cuerpo humano. Evidentemente, son los farmacéuticos, los biólogos, los médicos, los que desarrollan el fármaco en sí, pero los matemáticos optimizan el tiempo de prueba y hacen una predicción de cómo va a funcionar ese fármaco en un futuro. También es importante el aporte de los matemáticos en la innovación, en energía y medio ambiente. Los matemáticos están ayudando a resolver problemas relacionados con el cambio climático, la sostenibilidad y la energía renovable. Por ejemplo, optimizando las energías renovables. ¿Qué es lo que hacen? Pues diseñar sistemas eficientes para captar energía solar, eólica o hidroeléctrica. Requiere de análisis matemáticos avanzados. También los matemáticos trabajan en simulaciones que predicen cómo cambiará el clima en las próximas décadas, ayudando a planificar estrategias de mitigación. Es interesante también comentarte que probablemente es más sencillo hacer una predicción de cómo será un cambio de clima en décadas o incluso siglos que ver cómo va a cambiar el tiempo meteorológico cuando hablamos de unos pocos días a un paso a, por ejemplo, semanas. Ese último paso es muchísimo más complicado. Y ahora, ¿qué más frentes se pueden encontrar los matemáticos? Pues los videojuegos y la realidad virtual. Aunque puede sonar sorprendente, los matemáticos tienen un papel crucial en el diseño de videojuegos y entornos virtuales. Por ejemplo, en el modelado 3D, los gráficos realistas que vemos en videojuegos y películas se crean utilizando geometría, álgebra y topología. También en simulaciones físicas, desde el movimiento de un personaje hasta la física de un coche en un simulador de carreras, los matemáticos aseguran que todo parezca realista. Y en la inteligencia artificial aplicada a videojuegos. Los NPCs, que son los personajes no jugables, actúan de manera más inteligente gracias a algoritmos diseñados por matemáticos. Estas son solo algunas de las áreas donde los matemáticos están dejando su huella. Lo emocionante de estas carreras es que muchas de ellas aún están en plena evolución, lo que significa que hay espacio para la innovación y el crecimiento. Además, el mundo necesita más matemáticos que nunca, personas capaces de enfrentarse a problemas complejos con creatividad y rigor. En el próximo apartado exploraremos cómo los matemáticos están dejando su huella en el mundo financiero, desde los bancos hasta los mercados bursátiles. Un mundo donde los números pueden literalmente mover el planeta. El mundo de las finanzas y la economía puede parecer lejano a las aulas de matemáticas, pero en realidad está profundamente ligado a ellas. De hecho, las matemáticas son la base de muchas operaciones que hacen posible que los mercados globales funcionen, y los matemáticos son protagonistas clave en este escenario, ya sea calculando riesgos, optimizando inversiones o diseñando algoritmos para el trading. Las oportunidades en el sector financiero son enormes. Hablemos de Wall Street y los modelos matemáticos. Cuando hablamos de Wall Street, pensamos en corredores de bolsa, pantallas llenas de gráficos y decisiones que mueven miles de millones de dólares. Lo que no siempre se ve es que detrás de ese bullicio hay matemáticos trabajando en el corazón de las operaciones. ¿Dónde?
Pues en el análisis de riesgos. Los matemáticos desarrollan modelos para calcular y gestionar el riesgo en inversiones. Estos modelos permiten a las empresas y bancos decidir cuánto invertir y cómo diversificar su portafolio para minimizar pérdidas. Pero también están en el trading algorítmico, también conocido como algo trading. Esta práctica consiste en usar algoritmos matemáticos para ejecutar órdenes de compra y venta a velocidades que ningún ser humano podría alcanzar. Por ejemplo, un algoritmo puede detectar una pequeña diferencia de precios entre dos mercados en tiempo real y aprovecharla para obtener ganancias en cuestión de milisegundos. También los matemáticos aparecen en los derivados financieros y en las opciones. La valoración de productos financieros complejos, como las opciones o los futuros, dependen de fórmulas matemáticas avanzadas. El modelo Black-Scholes, por ejemplo, es una herramienta matemática que revolucionó las finanzas modernas y le valió a sus creadores un premio Nobel de Economía. Por otra parte, los matemáticos también están muy valorados en consultoría, es decir, en resolver problemas para empresas. Los matemáticos no solo trabajan en bancos o bolsas de valores, también desempeñan un papel crucial como consultores en empresas de todos los sectores. Ayudan a las compañías a maximizar sus beneficios minimizando los costos, ya sea optimizando rutas de transporte, diseñando cadenas de suministro más eficientes o mejorando estrategias de producción. También los matemáticos utilizan modelos predictivos para ayudar a las empresas a tomar decisiones sobre expansión, inversión en nuevos mercados o cambios en sus líneas de productos. Por ejemplo, un matemático en una consultora puede diseñar un modelo que prediga el impacto de abrir una nueva tienda en una ubicación específica, basándose en datos de tráfico, demografía y de competencia. Otro campo financiero en el que los matemáticos están muy bien valorados es en los seguros y en la actuaría. El sector asegurador es otro campo donde los matemáticos tienen un papel indispensable. Están los actuarios. Estos profesionales analizan riesgos y diseñan planes de seguros utilizando probabilidades y estadísticas. Ejemplo, calculan las primas de un seguro de vida, que es algo que requiere analizar datos sobre esperanza de vida, salud, ocupación y otros factores para determinar cuánto debería pagar un cliente y cuánto debería reservar la compañía para cubrir siniestros futuros. A esto también se le llama pricing. También están en la predicción de riesgos catastróficos. Los matemáticos trabajan en modelos que evalúan riesgos a gran escala, como desastres naturales, pandemias o crisis económicas, para ayudar a las aseguradoras a estar preparadas para escenarios extremos. Otro campo importante serían las finanzas cuantitativas. En los últimos años ha surgido una rama específica conocido como finanzas cuantitativas o simplemente quants. Estos profesionales combinan conocimientos de matemáticas, informática y economía para resolver problemas complejos. Los quants desarrollan herramientas matemáticas para analizar grandes volúmenes de datos financieros y encontrar patrones que los analistas tradicionales podrían pasar por alto. También se utilizan técnicas como el análisis estadístico avanzado, el machine learning y las redes neuronales para predecir movimientos del mercado con la mayor precisión posible. Aunque no hay modelo perfecto, su trabajo permite tomar decisiones basadas en datos sólidos y minimizar la incertidumbre. Pero es que también los matemáticos están muy desarrollados con el futuro financiero, es decir, en las criptomonedas. En la era digital, las criptomonedas están cambiando la forma en que pensamos sobre el dinero y las matemáticas son el núcleo de esta revolución. Las criptomonedas como Bitcoin se basan en principios matemáticos complejos que garantizan la seguridad de las transacciones
y la descentralización del sistema. Los matemáticos también trabajan para mejorar los algoritmos de minería de criptomonedas, haciendo que el proceso sea más eficiente y sostenible. El mundo financiero depende de la precisión y el rigor que solo las matemáticas pueden ofrecer. Un pequeño error en un modelo podría costar millones, mientras que un cálculo bien hecho puede abrir nuevas oportunidades de negocio. Este es un sector donde la lógica y el pensamiento estructurado de los matemáticos se traducen directamente en impacto y rentabilidad. En el próximo apartado exploraremos los campos creativos e inesperados donde las matemáticas tienen un lugar destacado, desde el cine y los videojuegos hasta el diseño artístico. Las posibilidades siguen expandiéndose. Acompáñame ahora en este viaje por los usos más sorprendentes que los matemáticos le dan a nuestra ciencia. Aunque las matemáticas suelen asociarse con números y lógicas, su influencia también se extiende a terrenos que podríamos considerar más creativos o menos convencionales. Desde el arte hasta el entretenimiento, pasando por el diseño y los deportes, los matemáticos están dejando su huella en áreas que demuestran que esta disciplina es tan versátil como fascinante. Vamos a explorar algunos de estos campos inesperados donde las matemáticas son esenciales. En primer lugar, hablemos del cine y los videojuegos. El cine y los videojuegos no solo dependen de la imaginación de guionistas o diseñadores. Detrás de cada efecto especial, de cada movimiento fluido y de cada universo digital, hay matemáticas trabajando en segundo plano. La geometría y el álgebra lineal son fundamentales para crear personajes, escenarios y objetos tridimensionales. Cada vez que un diseñador ajusta una forma o añade un efecto de luz, está utilizando cálculos matemáticos. Por ejemplo, en películas como Avatar o videojuegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, los gráficos realistas y las texturas se crean utilizando ecuaciones matemáticas para simular la interacción de la luz y los materiales. Pero también están en las simulaciones físicas. Los movimientos naturales, como el agua que fluye o un personaje que salta, se logran mediante simulaciones basadas en ecuaciones diferenciales y dinámica de fluidos. Por ejemplo, la física de los juegos como Angry Birds, que es un videojuego para móviles, o los efectos de destrucción en películas de acción, dependen de cálculos precisos. Los matemáticos también trabajan en la inteligencia artificial aplicada a los videojuegos. Como hemos comentado antes, los personajes no jugables en juegos modernos, los conocidos como NPCs, actúan de una manera más inteligente gracias a algoritmos matemáticos. Por ejemplo, enemigos que anticipan tus movimientos o aliados que te siguen estratégicamente. Pero también hay matemáticos que trabajan en el deporte. El deporte, aunque parece puro instinto y habilidad, también está profundamente influido por las matemáticas. Desde mejorar el rendimiento de los atletas hasta optimizar estrategias de juego, esta disciplina tiene un papel crucial. Por ejemplo, para el análisis de rendimiento. Hay matemáticos que trabajan con equipos y atletas para analizar datos sobre velocidad, resistencia, precisión y más. Estas métricas permiten diseñar entrenamientos personalizados y mejorar el rendimiento. Por ejemplo, en el atletismo, las matemáticas ayudan a optimizar el ángulo de despegue en los saltos o el ritmo ideal de una carrera. Por eso, en los últimos años, se están batiendo tantísimos récords en esta disciplina. Otro apartado donde pueden trabajar los matemáticos en el deporte es en las estrategias basadas en datos. En deportes como el fútbol o el baloncesto,
el análisis estadístico avanzado se utiliza para diseñar tácticas efectivas. Por poner un ejemplo, es muy conocido el caso de Moneyball en el béisbol, que revolucionó el deporte al usar datos matemáticos para construir equipos competitivos con presupuestos muy limitados. Por último, el diseño de equipamiento. Los matemáticos participan en el desarrollo de materiales deportivos, como balones más aerodinámicos o zapatillas con mejor amortiguación, utilizando simulaciones y pruebas basadas en modelos matemáticos. También hay matemáticos muy relacionados con el arte y con la música. Podríamos definir un poquito que aquí se trabaja la belleza de las matemáticas. El arte y la música están intrínsecamente relacionados con las matemáticas, aunque no siempre sea evidente a primera vista. En el diseño artístico, por ejemplo, los fractales, la proporción áurea y la geometría han sido fuentes de inspiración para artistas durante siglos. Hoy los diseñadores gráficos utilizan software basado en matemáticas para crear obras impresionantes. El famoso artista M.C. Escher utilizó conceptos matemáticos como la teselación para crear sus obras imposibles. Por otra parte, en la música, la teoría musical está profundamente arraigada en las matemáticas. Desde las proporciones armónicas hasta las frecuencias de notas, todo tiene una base matemática. Compositores como Bach utilizaron patrones matemáticos en sus obras, creando estructuras armónicas que aún hoy impresionan a músicos y matemáticos por igual. Famosísima es la obra de Bach, el Canon del Cangrejo, que tiene forma de banda de Möbius. También hay matemáticos muy relacionados con la arquitectura y el diseño. Dos disciplinas que no serían posibles sin las matemáticas. Desde la planificación inicial hasta los cálculos estructurales, esta disciplina garantiza que las creaciones sean estéticas, funcionales y seguras. ¿Dónde? La geometría en el diseño. Los matemáticos colaboran con arquitectos para diseñar estructuras innovadoras, como edificios curvados o puentes suspendidos, asegurando que sean estables y resistentes. Famosas son la Ópera de Sídney o el Museo Guggenheim de Bilbao, que son ejemplos de cómo las matemáticas permiten crear formas arquitectónicas únicas. También, antes de construir cualquier estructura, se utilizan simulaciones matemáticas para prever su comportamiento frente a fuerzas como el viento, los terremotos o el peso de las personas. Ahí, el trabajo de los matemáticos diseñando esas simulaciones también es fundamental. Por último, vamos a hablar del papel de las matemáticas en algunos campos inesperados. Estos ejemplos demuestran que las matemáticas no son solo una herramienta técnica, también son una fuente de creatividad. Los matemáticos en estos campos aportan rigor y lógica, pero también una visión innovadora que permite superar límites y explorar nuevas posibilidades. En el próximo apartado hablaremos de cómo las matemáticas no solo abren puertas en estos campos, sino que también son clave para los grandes desafíos del futuro. Veremos por qué estas habilidades serán cada vez más demandadas y cómo ser matemático es una de las decisiones más estratégicas que puedes tomar en el mundo actual. Un mundo en constante cambio, donde la tecnología y los datos están transformando casi todos los aspectos de nuestras vidas, las matemáticas se han convertido en una habilidad esencial. No solo son la base de la ciencia y la ingeniería, sino también el motor que impulsa la innovación en áreas como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la sostenibilidad y la medicina. Pero, ¿por qué exactamente las matemáticas son tan cruciales para el futuro? Veamos algunas razones. Primera, un mundo cada vez más digitalizado. Vivimos en la era de la información, donde los datos son el nuevo petróleo. Pero para extraer valor de esos datos necesitamos matemáticos.
Las empresas, los gobiernos y las organizaciones de todo tipo buscan expertos que puedan interpretar grandes volúmenes de datos y convertirlos en decisiones estratégicas. Inteligencia artificial y Machine Learning son tecnologías que están cambiando cómo interactuamos con el mundo. Se basan en modelos matemáticos avanzados. Sin matemáticos no sería posible diseñar sistemas como asistentes virtuales, coches autónomos o herramientas de diagnóstico médico. O también la ciberseguridad, que claro, en un mundo cada vez más conectado, proteger la información digital es algo fundamental. Los matemáticos están a la vanguardia de la criptografía, creando sistemas seguros que protegen nuestras transacciones y comunicaciones. Segundo caso, resolver problemas globales complejos. Las matemáticas son fundamentales para abordar los grandes desafíos del siglo XXI. Desde el cambio climático hasta la desigualdad económica, los modelos matemáticos permiten analizar problemas complejos, prever sus consecuencias y diseñar soluciones efectivas. Como hemos comentado antes, los matemáticos están muy implicados en intentar mejorar el cambio climático o la predicción de epidemias y pandemias. Tercero, la versatilidad del pensamiento matemático. Una de las razones por las que las matemáticas son tan valiosas es su capacidad para adaptarse a diferentes contextos. Ser matemático no significa estar limitado a un único campo. Al contrario, significa tener las herramientas para enfrentarse a problemas en cualquier área. El pensamiento crítico y lógico, o la habilidad para aprender, son características que tienen las personas que estudian y se forman en matemáticas y que lo hacen buenos profesionales para el mundo en el que vivimos y en el que vamos a vivir. Cuarto, demanda creciente de habilidades matemáticas. A medida que el mundo se vuelve más dependiente de la tecnología, la demanda de profesionales con habilidades matemáticas sigue aumentando. Según numerosos estudios, las carreras relacionadas con las matemáticas tienen algunas de las tasas de empleo más altas y los salarios más competitivos. Sin ir más lejos, el sector tecnológico, con empresas como Google, Amazon o Microsoft, buscan constantemente matemáticos para trabajar en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos y optimización de sistemas. En el sector financiero, los bancos y empresas de inversión necesitan matemáticos para gestionar los riesgos, diseñar modelos de predicción y desarrollar nuevos productos. O en la consultoría, las empresas buscan y valoran las habilidades analíticas de los matemáticos para resolver cualquier tipo de problema. Quinto, las matemáticas son la llave a la innovación. Si hay algo que caracteriza al futuro es la innovación, y las matemáticas están en el centro de ella. Desde avances en biotecnología hasta la exploración del espacio, cada nuevo descubrimiento o tecnología disruptiva tiene un componente matemático. La exploración espacial, los estudios de biotecnología y de medicina personalizada son algunos de los ejemplos que hacen que los matemáticos estén a la vanguardia de la innovación de otras ciencias. Podemos decir que hoy en día existe un futuro brillante para los matemáticos. Las matemáticas no solo te preparan para carreras interesantes y bien remuneradas, sino que también te convierten en un profesional preparado para adaptarse a los cambios del mundo moderno. En un mercado laboral donde la automatización está reemplazando muchas tareas, las habilidades matemáticas son más relevantes que nunca porque permiten hacer lo que las máquinas no pueden: resolver problemas nuevos y complejos. Las matemáticas, querido oyente, son mucho más que una disciplina académica. Son un lenguaje universal que nos permite comprender y transformar el mundo, ya sea explorando el espacio, diseñando algoritmos que cambien nuestras vidas o resolviendo los desafíos más urgentes de nuestra era. Los matemáticos están, sin ninguna duda, en el centro de todo. Y ahora la pregunta es:
tú, que estás escuchando este vídeo, si tuvieras el poder de las matemáticas en tus manos, ¿qué harías con él? Con esta pregunta, dejamos abiertos los comentarios de este vídeo tan bonito y especial para mí. Sin duda, el estudio de las matemáticas es fundamental para el mundo en el que vivimos y lo hemos visto con multitud de ejemplos. Las matemáticas son esenciales para el siglo XXI, pero lo han sido para toda la historia, desde hace 10.000 años que tenemos los primeros restos de estudios matemáticos. Pero es que además lo serán para el resto de la humanidad. Saber matemáticas es sinónimo de estar a la vanguardia del momento que te ha tocado vivir. Y con esta reflexión dejamos este episodio de matemáticas para dormir. Por supuesto, si te ha gustado, te pedimos que nos sigas para conocer más historias, curiosidades o aplicaciones del mundo de las matemáticas. Y por supuesto, siempre agradecemos que nos dejes un like. Como siempre, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para dormir. Un fuerte abrazo.